Dios te bendiga, a tu hermano Sisto Rodríguez y pastor del Ministerio Luz al Mundo. Te damos la bienvenida en este día y te doy las gracias por estar conectado juntamente con nosotros a través de este medio de YouTube y Facebook. En este día me gustaría traer una palabra del Señor, pero antes que nada me gustaría darle las gracias a aquellos que son seguidores del ministerio y que siempre dejan sus comentarios, a aquellos que nos dan una llamada de la forma que el Señor ha ministrado su vida. La gloria sea para Él. De todo se trata este segmento. También queremos darle las gracias al Señor Jesús por los espacios ya de casi 5 o 6 años que tenemos en este ministerio, ministrando la palabra del Señor a través de este medio grabado. Y me gustaría también invitarte, si no eres seguidor de este ministerio, a que te suscribas dándole a la campana de suscripción. Siempre que tengamos un mensaje como este, te saldrá la notificación. También exhorto, como siempre, a aquellos que no son miembros y a aquellos que son miembros, que compartan la palabra del Señor, estos videos con sus familiares, amigos. Envíenselo a un contacto suyo para que quizá esta palabra sea para ellos en ese momento también. Compartan la bendición con otros, porque de eso se trata, alcanzar vida, afectar vida a través de la palabra del Señor. Me gustaría traer hoy día un tema muy específico que el Señor puso en mi corazón, y es utilizando un verso bíblico ya conocido por muchos de nosotros. Es el libro de Eclesiastés 10, el verso 1, un verso muy conocido por este escritor, que es el rey Salomón, y también muy predicado. Pero la forma que el Señor puso en mi corazón traer esta palabra del Señor fue una forma muy peculiar. Por eso siempre insto a que tomen notas a aquellos que les gusta escribir, y también mantengan sus Biblias abiertas, porque voy a estar mencionando otros versos bíblicos. Voy a utilizar inclusive otros versos bíblicos para desarrollar este mensaje que el Señor puso en mi corazón. También, como quisiera que, como dije al principio, ustedes son libres de dejar sus notas, mandar comentarios, qué tanto te bendijo o qué parte tú no crees que no está de acuerdo. También estamos abiertos a cualquier crítica. Ayúdanos también a promover este ministerio de la palabra con otras personas. Transmítelo a otros, enviárselo a otros, como dije al principio. Quisiera traer esta palabra del Señor bajo el tema: eres perfume grato. Eres perfume grato para Dios. Eres perfume grato para el Señor. Como dije al principio, en Eclesiastés 10:1 dice la palabra del Señor: las moscas muertas hacen hedel y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En esta, si vamos a analizar este simple verso del capítulo 10 de Eclesiastés, vemos que de una forma muy metafórica, el rey Salomón, el predicador, como muchos lo conocen también en la palabra, habla y especifica, dice que la mosca muerta, y cuando habla de la mosca muerta se está refiriendo a aquello que daña el perfume. ¿Qué daña el perfume en nuestra vida? Como está el tema, había hablado anterior, dice, eres perfume grato. ¿Qué daña ese perfume que pide tú como creyente, como hombre o mujer de Dios? ¿Qué es lo que daña la esencia tuya? Dice también, si vamos a analizar o seguir analizando en una forma por parte ya este verso, dice también, el perfume es la esencia de lo que somos en Cristo Jesús, lo que Él ha puesto en nosotros. El perfumista es la persona que prepara el perfume con anhelo, con dedicación, con persistencia. La locura es la decisión mal tomada, pensando aunque Dios está al lado de esa decisión. Sabios y honorables es la persona que posee la sabiduría y la aplica para su testimonio de vida. Esa es la parte que cómo hemos podido identificar este verso, cómo pudimos cementar este verso y definir cada parte de lo que estaba tratando de decir el proverbista. Perdón. También me gustaría dar otros versos bíblicos, y se encuentran en Éxodo 30, 22 al 28, otro verso muy conocido. ¿Por qué digo conocido? Porque es donde el Señor le habla a Moisés para la preparación, dentro de uno de los elementos, dentro de una de las cosas que le dijo cuando le dijo Dios que preparara un tabernáculo en el desierto a Moisés.
le dio una especificación de cómo preparar inclusive el aceite de la unción, el aceite que va a ser utilizado en el ritual de purificación, de purificación de tanto de los utensilios como de todo lo que pertenecía al altar de Dios. Y vemos que dice la palabra del Señor en el Éxodo 30, 22 al 28, diciéndole a Moisés, el Señor a Moisés, toma también de las especias más finas. Oiga bien lo que dice esta palabra. Toma también de las especias más finas. De mirra fluida, 500 ciclos. De canela aromática, la mitad de 250. Y de caña aromática, 250. De acacia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y un hin, que equivale a 3.6 litros de aceite de oliva. Entonces, estos eran los elementos que componían para la preparación del aceite de la unción. Ese aceite sagrado, ese aceite que se utiliza para ungir, para separar las cosas que son de Dios. Y ¿por qué traigo estas cosas y las trato de comparar con lo que ya decía el proverbista? Es precisamente porque en ningún momento como hombre y mujer de Dios nosotros podemos perder la esencia. No podemos perder la esencia. Tú eres una esencia agradable delante de los ojos de Dios, delante de su presencia. ¿Cómo? Precisamente te he dado varios elementos que Dios mira en nosotros. Si dice el proverbista que una mosca muerta hace dañar el perfume del perfumista, o sea, una mala decisión, una mala actitud, un mal comportamiento tuyo hace dañar tu testimonio, entonces tenemos que revisarnos nosotros como pueblo de Dios. Que es lo que el Señor trata de decirnos a través de ese proverbio, de esa palabra que escribió Salomón. Pero también tenemos que ver de la perspectiva como también el salmista David escribió en el Salmo 45, del 6 al 8. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia en el centro de tu reino. Pero dice los otros versos, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, volvimos a la unción otra vez, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tu compañero. Mirra, óleo y casia anhelan, exhalan todos tus vestidos. Desde el palacio del marfil se recrean. O sea, su ropa expedía ya el olor de la mirra, del óleo, de la acacia que salía de su ropa. Esos olores ya estaban impregnados en él. Eso quiere decir que dentro de la exaltación, el salmista también pone ciertos elementos que nosotros debemos verlo en el plano espiritual, que representan lo que es olor grato a Dios. También me gustaría explicarte algo, que es mirra. Porque muchos hemos escuchado mirra, pero no sabemos que muchos no se han dado la tarea de investigar con una mirra. Mirra es del griego mirrat, que proviene de una planta que crece en el Medio Oriente y es de gusto amargo. Dice los otros regalos, y también fue un regalo que fue de lo que se incluyó cuando se le dio, cuando aquellos tres sabios se aparecieron cuando el niño Jesús nació. Y uno de los regalos fue eso, mirra, incienso y oro. Entonces vemos que la mirra tiene una importancia grande en lo que es la preparación para la adoración a Dios. Dice también aquí que mirra, otro significado de mirra, es una resina extraída. Es una resina que se extrae de la corteza de un árbol como si fuera un caucho que el árbol comienza a desprender, el cual se va poniendo en forma rojiza y desprende un olor. Ese caucho es el que se elabora, el que se coge para poder preparar como uno de los ingredientes principales para preparar el perfume. Entonces también vemos, y ahí es donde yo quiero entrar en el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, cuando vemos el escenario de aquella mujer que tenía un frasco de alabastro, y muchos conocen esta historia, que Juan describe, y Lucas también, cuando Juan en el capítulo 12 del verso 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús,
y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa de él se llenó del olor del perfume. Oigan esto, yo quisiera leer esto. Juan escribe de esta manera. Entonces María tomó, y está hablando la mujer que se tiró a los pies de Jesús, aquella mujer adúltera, en la casa de Simón el leproso, una libra de perfume. Era mucho perfume, no era poco, de nardo puro. ¿Qué es nardo? Planta de cuyas raíces se confeccionaba un perfume muy apreciado en el oriente. Esta planta se da en el Himalaya, señores. Esta planta se da en lugares altos, muy altos. Sin embargo, dice que de la raíz, del tronco de esa planta, es que se extrae ese aceite de nardo, de donde se elabora ese perfume, que el cual era muy costoso. Antes, en ese tiempo, y todavía en estos tiempos, se regala perfume, pero en ese tiempo más era un obsequio muy valioso, porque se llevaba el obsequio era muy valioso porque también se le hacía a los reyes. Era una forma de cómo tú presentarte a un rey y llevarle un regalo. Y se utilizaba esta fragancia o incienso, oro, se utilizaba la mirra, se utilizaba el nardo como elemento de regalo para llevárselo a un rey. Dice Primera de Corintios 10, del 11 al 12. No solamente a lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto con todos los pecados cometidos, sino que también todo lo que está escrito ha sido hecho por el Espíritu para amonestarnos a nosotros, para que no nos volvamos a cometer los mismos errores. ¿Por qué yo estoy leyendo este pasaje bíblico de 1 Corintios 10? Porque lo que nosotros hagamos afecta mucho nuestra relación con Dios. Lo que dice el proverbista cuando dice aquí, cuando escribió, que decía que nosotros tenemos que ser sabios con las decisiones que tomamos. Tenemos que ser sabios para hacer las cosas que hacemos en nuestras vidas, inclusive las y sobre todo las espirituales, porque afectamos a muchos. Dice 2 Corintios 2, del 14 al 17. Me gustaría solamente leer algunos. Dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y y aquellos olor de vida para vida. ¿Sabe lo que está hablando aquí el apóstol? Que en lo espiritual, es lógico que estamos hablando de lo espiritual, hay un olor que desprende espiritualmente la persona que agrada a Dios, y es de olor grato cuando hacemos las cosas en Cristo Jesús. Pero aquellos que están apartados, aquellos que están en el mundo, aquellos que no tienen conocimiento, es olor a la muerte. Es olor a la muerte. Y ahí es donde quiero comenzar el mensaje. Especialmente quiero utilizar el libro de Esther, capítulo 2, y quiero que pongan atención, pueblo, porque todos conocemos la historia de Esther. ¿Quién no conoce la historia de Esther? Es una historia hermosa, fuera de que es una historia de amor, es una historia donde se levanta la estima de la mujer, pero es un libro muy profundo espiritualmente hablando, porque aquí vamos a darle nombre espiritualmente a los personajes de este libro, de este pasaje del libro de Esther. Fíjense, conocemos a Esther, que su verdadero nombre era Hadassah, ¿ok? Y Esther, que fue puesto por los sirios babilónicos, cuando ella fue tomada entre todas las doncellas en aquel lugar. Usted conoce la historia, por el rey Asuero, una orden del rey Asuero, porque la reina Vasti se había negado a presentarse delante de la presencia del Señor. Y Vasti representa el mundo. Vasti representa aquella parte del mundo que siempre se ha negado a presentarse delante de Dios. Esther fue tomada y llevada al palacio con todas aquellas doncellas. Y dice la palabra del Señor en el mismo libro, insto que lean ese libro que es muy precioso, el libro de Esther, para que puedan entenderlo, que Esther era huérfana y había sido adoptada por un primo familiar muy cercano que se llamaba Mardoqueo, que la adoptó como hija suya
verso 7 del capítulo 2. Y vemos también que cuando fue llevada Esther prisionera, también dice la historia que Mardoqueo en ningún momento la abandonó, sino que todos los días iba para saber cómo ella se encontraba y visitaba el palacio, al patio del palacio. Pero ella se encontraba separada junto con aquella toda doncella de la cual se le entregó a Hegai. Hegai era uno de los eunucos oficiales del rey que se encargaba de cuidar las esposas y las concubinas del rey en ese tiempo. Entonces él tenía su responsabilidad era cuidar a esas mujeres, que no le faltara nada y que todo lo que pidieran lo tuvieran, pero sobre todo su cuidado físico. Me gusta mucho el capítulo 9 porque cuando vemos aquí en el verso 9 que dice la Biblia en el verso 8 que Estel específicamente encontró gracia en los ojos de Hegai, el eunuco. Y vemos que esa gracia es la que el pueblo de Dios, nosotros como pueblo tenemos delante de Dios y en el mundo. El mundo puede decir lo que quiera, pero la gracia del Señor es la que nos hace brillar en los lugares cuando tú tienes el perfume de Dios. Como Dios había dicho, Esther se encontraba en medio de ellas. Y Hegai le dio un cuidado muy especial a Esther porque encontró gracia delante de sus ojos. Veía que era una joven muy especial. Así es que Esther representa lo que es la iglesia. Pero vemos que la iglesia tiene que pasar por un proceso de purificación. Y vemos también que para presentarse delante del rey había un requisito dentro de la ley de ellos, de los babilónicos, que no podía presentarse así nomás, porque era bonita y porque tenía buena apariencia. No. Tenía que pasar por un proceso de preparación, de educarla. Para eso tenía todo un año. Ese eunuco tuvo que trabajar con ella durante todo un año. No solamente con ellas, con todas, porque a esto no sabía, el rey no la conocía ninguna. El rey tenía que mantenerse lejos de ellas, todas ellas. Tenía que esperar que Hegai, que era el eunuco, las preparara para que estuvieran aptas para presentarse delante del rey. ¿Ven la similitud entre nosotros? Sin embargo, dice la palabra del Señor que pasó el tiempo, el año, 6 meses. En 6 meses, los primeros 6 meses, ella duró metida en mirra. Su cuerpo de cada doncella era sometido a estar sumergido en mirra. La mirra es un antiinflamatorio. Es algo que quita toda enfermedad que se encuentra en la piel, inclusive sanguínea, estomacal. Es una planta también medicinal, no solamente para dar aroma, sino también medicinal. Cuando la tomas directamente como medicina. Pero en este caso era de un baño de purificación exterior. Y su piel era sometida a fuertes depilaciones en su piel. Todo mal olor que estaba en su piel se iba. Toda piel era como prácticamente cambiando su piel por otra. Pero esa mirra se iba impregnando en su cuerpo. Son 6 meses, señores, metida y bañándose con mirra y con olores y con perfume que iban metiéndose dentro de su piel. Eso quiere decir que en el proceso de un año esta persona tenía que saber comer, saber vestir y tenía que tener un olor especial como digna para un rey. Esther cumplía todos esos requisitos antes de presentarse al rey. Y todos conocen la historia. La llevan al palacio. Inmediatamente el rey se enamoró. Y encontró, dice el verso 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Iglesia, tú eres olor grato para Dios cuando te purificas, cuando te separas, cuando estás bajo la disposición del Espíritu Santo, que es el que te purifica, que es el que te prepara. Esa preparación que Dios quiere que nosotros tengamos en intimidad con Él, para poder nosotros desprender ese olor grato, para poder representarlo, para que esa belleza
que está interior salga exteriormente a nosotros. Pero solamente se consigue en intimidad, en separación. No solamente nos podemos presentar, porque ahí voy a traer otra enseñanza que tiene este mismo libro. La reina no se puede presentar, aún sea reina, aún sea elegida, aún sea amada, como dice aquí la palabra. Tenía que mantenerse fuera del palacio, no podía estar cerca del rey en ese momento. Solamente cuando el rey la pedía, ella venía. Esther era una de ellas. Esther, porque fuera hermosa y haya sido elegida por el Señor, que como la iglesia, tenía que mantenerse en una cierta distancia del rey. Nosotros tenemos que mantenernos siempre buscando, esperando que el amado nos mande a buscar, que el amado nos llame. Y eso es lo que estaba esperando Esther. Sin embargo, suceden cosas como están sucediendo en este tiempo. Y ahí voy a comenzar el mensaje. Están sucediendo cosas que la iglesia, con todo el amor te lo digo, está perdiendo esa fragancia, ese olor que nosotros se supone que mantengamos. Estamos viendo unos tiempos que el mundo se está metiendo dentro de donde se supone que no entre, que es la presencia, que es donde se adora a Dios. Y estamos asumiendo cosas del mundo y estamos contaminando lo que es el olor grato de Dios. Estamos comprometiendo nuestra integridad con el mundo. Estamos haciendo negociaciones, aunque lo hagamos, aunque sea de una forma muy sutil. El mundo está tratando de cambiar el olor que tiene la iglesia. Y ya llamamos las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Y cuando se habla de este tema y se habla de esta forma, las personas que está hablando ya lo estigmatizan como una persona religiosa. Pero yo te voy a hablar por la palabra. Así como dice la palabra del Señor, nosotros tenemos un compromiso delante del pueblo de Dios, delante del mundo, que es seguir desprendiendo ese olor. No solamente para Dios, sino para el mundo. Que el mundo reconozca cuando la iglesia se le acerca, que nosotros somos diferentes. Ese olor tiene que alcanzarlo a ellos, no la pudredumbre alcanzarnos nosotros y contaminarnos. Nosotros tenemos que alcanzar con nuestro olor grato, que es el olor de la obediencia, el olor de la palabra, el olor de la búsqueda, el olor de cuidarnos como iglesia. Sin embargo, están pasando muchas cosas. Dejamos que esta pandemia, que parte de esa contaminación, nos contamine. Y cuando hablo contamine, no estoy hablando que no dejes de cuidarte, porque se están cuidando. Pero no te escude detrás de una excusa para no asistir a tu iglesia, para no apoyar a tus pastores, para no apoyar tu ministerio, para no envolverte con la iglesia como antes, porque la sociedad te ha apartado. Esta pandemia nos está rigiendo una forma de vivir a nosotros. Y los que conocen este ministerio de mucho antes de empezar esta pandemia y al principio de empezar la pandemia, creé un mensaje que se llama The Fears Behind the Mask. El miedo detrás de la máscara. Y ya el Señor venía hablando en nuestro corazón. Venía hablando en nuestro corazón que nos preparáramos. Porque en cierta forma nos iban a aislar. Nos iban a poner en un lugar para que tú perdieras el perfume. Porque tú te aíslas tú mismo y tú comienzas a perder el perfume y comienza a adherirse de tu cuerpo el hedor del mundo. Porque no está buscando de Dios. Sin embargo, ahora todo es, lamentablemente, por este medio. Lamentablemente por el Zoom, lamentablemente tenemos que recurrir al medio que tenemos. Pero eso es una excusa. Es una excusa porque tú no trabajas por Zoom. Los que trabajan de casa sí. Pero los que tienen que ir a trabajar, como en mi caso, yo no trabajo por Zoom. Yo tengo que ir a trabajar, ponchar y seguir en mi labor y involucrarme con muchas personas. Yo tomo riesgo. ¿Por qué no puedo tomar riesgo dentro de la casa del Señor? Muchas cosas se están levantando. La famosa vacuna. No quieren poner hedor. No, y no estoy hablando de la vacuna. ¿Sabe lo que son entendidos? ¿Sabe lo que estoy hablando? Son muchas cosas que van a venir, que van a tratar de detenerte como iglesia. Necesitamos estar percibidos. Y a eso voy a hacer la comparación de la palabra que traigo ahora. La palabra del Señor dice que un señor llamado Amán, en el mismo libro de Esther, capítulo 3 y 4, convenció al rey Asuero
para que escribiera un edicto en contra de los judíos. Los que conocen la historia saben que Amán logró que se sellara con el anillo, y todo lo que se sellaba con el anillo era un edicto, no se podía quitar, ni aún el mismo rey podía quitarlo, porque era en contra de la ley de los sirios y de los babilonios. Todo lo que se escribía y se sellaba con el anillo del rey tenía que cumplirse, no importaba que era en contra hasta de ellos mismos. Ya había un edicto en contra de la vida de los egipcios, de los judíos, escrito por Amán, un hombre que odiaba al pueblo egipcio y sobre todo a Mardoqueo, porque Mardoqueo encontró gracia también delante del rey, porque fue un informante para que le salvaran la vida al rey, un atentado fallido. Sin embargo, Esther estaba en el palacio. Esther estaba escondida en el palacio. Esther estaba en el palacio. Esther no se sabía su origen. Ella cayó por orden de Mardoqueo y nunca dijo de dónde venía, pero estaba en el palacio. Ya era elegida y era reina y estaba en el palacio. Sin embargo, surgió esto que vamos a llamarlo la pandemia de la muerte contra los judíos, que la afectaba a ella en cierta forma. Pero Mardoqueo se mantuvo al pie, orando, haciendo silicio y llorando con gemido, porque él sabía que había un edicto de muerte contra el pueblo de Dios. Y Esther era parte de ese pueblo, aunque estaba escondida en el palacio. Esther le mandó ropa, la desechó. Tuvo que mandarle emisarios que le preguntaran qué tenía, y así lo pudo ella saber, solamente a través de Mardoqueo, mandándole el edicto que habían hecho Amán. Y la historia ustedes la conocen. Esther despertó por una palabra que dijo Mardoqueo. Cuidado, que tú te creas que porque está ahí te puedes escapar. Acuérdate, porque tu casa completa, la de tu padre, perecerán. Y los que conocen la historia saben que Esther le respondió a Mardoqueo diciéndole: dile a todo el pueblo que ore y ayune y haga silicio, que yo y mis doncellas, aleluya, yo y mis doncellas vamos a hacer lo mismo. Y me presentaré delante del rey, porque la reina no podía presentarse ni nadie delante del rey sin aviso, porque era pena de muerte inmediatamente. Solamente aquellos eran salvos, aquellos a quien el rey le extendía su cetro. Conocen la historia. Esther dijo una frase muy famosa, que es la frase que me gustaría escuchar de la iglesia en este día, en este tiempo. Que es la frase que el Señor quiere escuchar en este día, en este tiempo. Sin miedo a esa pandemia. Si perezco, que perezca, pero yo voy a adorar a mi Dios. Si perezco, que perezca, pero yo me voy a presentar delante del rey. Si perezco, que perezca, pero yo voy a caminar hacia adelante. Eso es lo que el Señor está esperando de su iglesia. Es el olor que estamos hablando. No el que está en la piel, el que te desprende cuando tú abres tu boca y crees en lo que tú has creído y lo aplica a tu vida. Esther fue, se le presentó al rey y él extendió su cetro. Y ustedes conocen la historia. Luego Esther, dentro de todas las cosas que hizo, pudo quitar el edicto que estaban, no pudo quitarlo, pero pudo que se hiciera otro edicto que fuera en contra de lo que se hacía, de lo que el edicto de muerte. Y ese edicto evitó que todos los judíos murieran, porque la iglesia se paró, porque Esther se paró, porque la iglesia Esther se paró. Atrévete, iglesia, a decirle a ese edicto que te ha dicho quédate en tu casa para que te mueras. No, yo no me quedo en mi casa. Yo voy a adorar a mi Señor. Y no se trata solamente por ir a la iglesia, señores. Estoy hablando en todos los sentidos. Estoy hablando en seguir los cultos, en apoyar todas las cosas que se hacen dentro de la casa del Señor. A eso me refiero. No parcialidades como se están haciendo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dominio propio. Tú puedes dominar todas esas cosas. Tú sabes controlarte. Le damos las gracias, Señor, por su palabra. Pero es hora de que la iglesia se zambulla de nuevamente en mirra. Recupere el olor
que está perdiendo pierde ese miedo, se sacuda y se le presente al rey. Y de la única forma que podemos hacerlo es cuando un pueblo se tira en oración, se separa en oración, cuando un pueblo convoca oración, como lo hizo Estel con su doncella, y a Mardoqueo con el pueblo. De la única forma que podemos alcanzar y tocar el corazón de Dios, que Dios extienda su cetro hacia nosotros, es buscándolo de verdad como un pueblo unido, no separado. Estamos desmembrados, estamos separados, las concubinas por un lado y las mujeres de otro lado. Yo no quiero un pueblo separado, yo quiero un pueblo unido, que desprenda olor, que desprenda su olor grato hacia Él, que pueda sentir ese olor que son las oraciones. Las oraciones, que desprenda el olor que está esperando que desprendamos, que lo busquemos de corazón. Muchas cosas están pasando y seguirán pasando, pero solamente el olor de la iglesia puede detener la ira de Dios. El olor de la iglesia puede detener la mano de Dios. Cuando estemos como una iglesia que desprende olor grato a Dios. Una mosca, te echa a perder el perfume. ¿Cuál es tu mosca? Ahora te hablo a ti individualmente. ¿Cuál es tu mosca? ¿Qué es lo que te está impidiendo que tú dé olor? ¿Qué está impidiendo que desprende ese olor que se supone que tengas? ¿Qué está sucediendo, iglesia? Escucho mensajes de todas las iglesias, pero no escucho a nadie hablando de lo que necesitamos hablar. ¿Cuidarnos? Claro que tenemos que cuidarnos. Esa pandemia es real. Se ha llevado muchos hombres y mujeres de Dios. Claro que yo creo. Está matando muchas personas. Pero no es lo que va a determinar el tiempo de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que determinar el tiempo de la iglesia con nuestra adoración. Nosotros somos los que determinamos. Y hay iglesias que están desapareciendo, lamentablemente. Hay pastores que están con la toalla en la mano por tirarla, porque ni los miembros están llegando a la casa. Conozco a muchos. Conozco pastores que están utilizando este medio porque no llega un miembro a la casa. Eso es inaceptable como pueblo de Dios. No me diga a mí que tú tienes olor a Dios, que tú desprendes ningún olor. No me lo digas, por favor. No me lo digas. Dios es bueno. Dios es bueno y está esperando a la amada. Apocalipsis habla que viene por una amada, por su novia. Una particularidad muy buena que yo quiero dejarte con este último dato. Que el perfume de nardo que derramó aquella mujer, prostituta, mujer de baja reputación, que hasta el sol de hoy todavía se habla de ella. 1 libra de perfume. Un frasco que lo rompió para echárselo al maestro. Me es curioso porque ese perfume equivale al casi el año completo de salario de un obrero en ese tiempo. Una prostituta tenía un perfume tan costoso. Según la tradición, ese perfume también se utilizaban, que las mujeres acumulaban ese dinero y cuando compraban ese perfume lo guardaban para el día de sus bodas. Y el día de sus bodas rompían ese frasco y se lo echaban a su amado antes de la intimidad por la cabeza, que le corriera al amado. Como una señal de te amo y estás esperando por este momento para ungir completamente tu cabeza y tu cuerpo. Si Dios apareciera hoy, ¿qué aceite tú crees que podríamos nosotros derramar a Cristo en su cabeza? Iglesia, es tiempo de nosotros volver a desprender el olor grato al Señor. Y que que tengamos en nuestras manos suficiente alabastro también para echárselo al maestro cuando lo veamos. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Este es tu hermano, Pastor Sixto Rodríguez, del Ministerio de Usamundo, en este segmento por tu palabra. Como siempre, te invito a que compártelo con otros y que te recuerde esta palabra. De la única forma que tú agradas a Dios no es con lo que tú le das, no es con lo que tú crees que estás haciendo, es con lo que tú eres. Y de la única forma que Dios se agrada es cuando tú comienzas a desprender un olor grato para Él. Dios te bendiga. Este es tu hermano, Sixto Rodríguez.